productos que son derivados de no tejidos spun bond y que son reales, de la vida real. Ustedes los pueden ir a revisar en su aplicación y sabemos que se producen hoy en día, que existen, vamos. Y vimos la unión química o adhesiva o por adhesión y vimos, y estamos viendo, vamos a empezar a ver la unión térmica. La unión térmica se emplea con éxito para unir telas no tejidas, incluyendo materiales multicapa. El concepto básico de unión térmica fue introducido por Red en 1942. Describió un proceso en el que se fabricaba una red de fibras termoplásticas y no termoplásticas y se calentaba a la temperatura de fusión o ablandamiento de las fibras constituyentes, seguido de enfriamiento para solidificar el área de unión. En el desarrollo de la unión térmica, las fibras de rayón, el componente de fibra base, se mezclaron con acetato de celulosa, plastificado o cloruro de vinilo, el componente de la fibra aglutinante. Se produjo una banda a partir de una mezcla de fibra base y fibra aglutinante y se calandró en caliente, seguido de enfriamiento para solidificar y unir la estructura de la banda. Por favor, alguien que me ayude a leer. Principio de unión térmica. Madeleine, por favor. La unión térmica requiere que un componente termoplástico en forma de fibra, polvo, película, banda o como parte de una fibra bicomponente se aplica calor hasta que el componente termoplástico se vuelve viscoso o se funde. El polímero fluye por tensión superficial y acción capilar en los puntos de cruce de fibra a fibra, donde se forman las regiones de adherencia. Ok. Seguimos. Madeleine, por favor. Cuando los aglutinantes se derriten y fluyen dentro y alrededor de los puntos de cruce de fibras y en las grietas superficiales de las fibras, se forma una unión adhesiva o mecánica mediante enfriamiento posterior. Ok. ¿Algún comentario de esto, Madeleine? Sí, bueno, más bien de algo que no entiendo. ¿A qué se refiere con lo de que los aglutinantes se derriten? Es el material que se derrite. Tenemos una fibra base y tenemos otro que es aglutinante. Creo que en el anterior lo decimos. A ver, déjenme ver dónde quedó. ¿O es en el otro? Aquí, a ver. El concepto básico de unión térmica fue introducido en 1942. Describió un proceso en el que se fabricaba una red de fibras termoplásticas y no termoplásticas. Se calentaba a la temperatura de fusión o ablandamiento, seguido de enfriamiento. En el desarrollo de la unión térmica, las fibras de rayón, que es el componente de fibra base, se mezclaron con acetato de celulosa plastificado o cloruro de vinilo, que es el componente de la fibra aglutinante. ¿Sí? O sea, tenemos una fibra base y una de aglutinante. Aglutinante es la que se va a fundir y a hacer líquido y luego a solidificar para consolidar la unión de la guata, de la banda. Ya me ¿Sí? quedó más claro. Sí, gracias. Perfecto. ¿Dónde nos quedamos? Aquí, ¿verdad? Sí. Perfecto. Seguimos, Nadia Guerrero, por favor. Tal unión adhesiva es una unión fisioquímica de dos materiales diferentes. En el contexto de la unión térmica se forma la unión mecánica como resultado de la contracción térmica del material de unión, que en estado líquido encapsula los puntos de cruce de las fibras si todos los componentes del sistema de la fibra se ablandan o se funden. Puede producirse la interdifusión y la interpenetración de las moléculas. Ok.
¿Algún comentario? No, ninguno. ¿Seguimos, Nadia? Esto surge cuando están presentes polímeros compatibles con parámetros de solubilidad casi comparables. Los enlaces formados de esta manera pueden denominarse enlaces cohesivos. Ok. A ver, ¿alguien más? Mariana, por favor, Mariana García. Principales ventajas de la unión térmica: productos suaves y similares a textiles dependiendo de la composición. Más fuerte, Mariana, yo no escucho. Proceso más económico en comparación con la unión química, ya que implica menor energía térmica y maquinaria menos costosa. Los productos de alto volumen se pueden unir uniformemente. Ok. A ver, Giovanni. Se puede lograr 100% de reciclaje de los componentes de la fibra, proceso amigable con el medio ambiente, ya que no se requieren aglutinantes del arte. Ok, cosas importantes, ¿verdad? Puntos importantes de la unión térmica. ¿Seguimos, Giovanni? Materias primas. Las telas unidas térmicamente se producen a partir de materiales termoplásticos y a partir de mezclas que no contienen fibras, que no se ablandan o fluyen al calentarlas. El componente no aglutinante se denomina fibra base y comercialmente se utiliza una gran variedad de fibra base. Ok, pero dijimos a partir de mezclas que contienen fibras que no se ablandan o fluyen al calentarlas. ¿Sí? Tenemos dos componentes. Uno es el aglutinante y uno es la fibra base. ¿Hasta ahí todos de acuerdo? Sí. Sí. Otra vez, Giovanni. El componente aglutinante oscila entre el 5 y el 50% del peso de la fibra, dependiendo de los requisitos de propiedades físicas del producto final. Ok, muy bien. Kevin, por favor. Sí, dice tipos de fibras base. La fibra base contribuye a las propiedades físicas, químicas y mecánicas clave del no tejido derivadas del polímero constituyente. Esto influye en las características de teñido, resistencia al fuego, propiedades de tracción, desgaste, biodegradabilidad, entre otras propiedades. Ok, el polímero constituyente es el que le va a dar las características más importantes, ¿no? Sí, Muy bien, ¿seguimos? claro. Las fibras base comúnmente utilizadas incluyen fibras naturales, lo que son fibras celulósicas, regeneradas, fibras vegetales y proteicas como la lana. También lo que son fibras sintéticas, las cuales son poliéster, polipropileno, acrílico, nylon, aramida y otras, bueno, entre otras. Fibras minerales, las cuales son vidrio y sílice, y fibras metálicas. Ok, todas esas fibras ya las conocemos, ¿verdad? Sí. Ok, ya hemos trabajado con ellas, bueno, de alguna manera. Muy bien, Jessica Hernández. A veces la fibra base es el núcleo de una fibra bicomponente, siendo el componente exterior la porción ligante. Ok, ¿está claro eso, Jessica? Generalmente, a Sí, ver, diga, Jessica, ¿está claro? No, tú dime. pues no mucho. A ver, volvemos a leerlo. A veces la fibra base es el núcleo de una fibra bicomponente, siendo el componente exterior la porción ligante. Ok, la porción ligante es el exterior, es la que se va a fundir.
es la que, y ya hemos hablado, generalmente el núcleo tiene un punto de fusión como la tela base. Si mi tela es de polipropileno, mi fibra bicomponente va a tener polipropileno en el núcleo y en el exterior va a tener una fibra que tenga menor punto de fusión. ¿Cuál podría ser, Jessica? La de menor punto. Ajá. Ay, no me acuerdo. Creo que era poliéster, ¿no? ¿Verdad? ¿Qué temperatura tiene el poliéster? Creo que no. Esa es de 213. No, es de 225 por ahí, ¿no? 250. Ay, no. No me acuerdo. A ver, alguien que se acuerde qué fibra podría haber ahí. Valeria, ¿qué fibra podríamos tener si mi estructura fibrosa es... ¿Me estás oyendo, Valeria? A ver, si no me contestan, les pongo falta, ¿eh? Profa, ¿no podría ser el polipropileno? No, ¿Quién habló? yo, Jessica. A ver, Jessica, no, porque tienes tu fibra de polipropileno. Tu estructura fibrosa es polipropileno. Tu bicomponente, estamos diciendo que es polipropileno en el núcleo, que sería como la fibra base. Pero ¿qué fibra vas a tener en la parte exterior para que sea la ligante? O o el aglutinante. Renata, La verdad no me sé sus puntos de fusión correctos. Si los pudiera dar, lo agradecería mucho. a ver, Renata, eso ya lo vieron en otro semestre. Lo que les sugiero es que hagan una tablita. No son muchas fibras, hay que, aquí en lo que hemos, Por en lo ejemplo, que a hemos mí visto. el de Mande. poliéster me lo dieron bien diferente, me dieron 150. No, el poliéster funde a 250. A lo mejor entre 250 y 260, pero a 150 no. Les voy a platicar qué pasa. El poliéster que utilizamos en la industria textil es a partir de, bueno, como todos los poliéster, de un ácido más un alcohol, pero específicamente el que nosotros utilizamos para fibras, para polímero de fibras, se produce a partir de un ácido tereftálico más un etilenglicol. Pero no quiere decir que esos sean los únicos productos con los que yo pueda formar un poliéster. Hay otros ácidos derivados del petróleo con los que yo puedo formar un poliéster. Primero un éster. Necesito un alcohol más un ácido orgánico, se llaman esos, y voy a formar un éster. Y después voy a polimerizar ese éster, ese monómero lo voy a repetir muchas veces y ya voy a tener un poliéster. Pero ahí yo cambié el ácido, ¿sí? Entonces, ese ácido quizá tenga bueno, ya mi polímero tenga una temperatura de fusión, sí, puede ser de 150 y también es un poliéster. ¿Me estoy explicando? A ver, ¿quién alzó la mano? Yo, maestra. ¿Alguien alzó la mano? ¿Podría ser Dime. un producto de polietileno con poliéster? No, no porque el polietileno, a ver, ¿a qué temperatura funde el polietileno? ¿Alguien se acuerda? Pues yo tengo aquí que 110, ¿Y el poliéster? 250. Entonces, la parte de afuera, o sea, el núcleo debe ser de mayor temperatura que el contorno. Y estoy diciendo que tengo una estructura fibrosa de polipropileno. Entonces, mi fibra componente bicomponente va a ser de polipropileno en el núcleo y necesito una fibra, un contorno que funda a menor temperatura. Polietileno, ¿no?
Polietileno. Sí, polietileno. ¿Qué me habías dicho poliéster? ¿O me habías dicho polietileno? No, sí, le dije polietileno al 110. Bueno, aquí dice que funde al 110 y el polipropileno de 160 a 170. Sí, correcto. Hagan una tablita con sus fibras principales y así te vas aprendiendo los puntos de fusión, que es muy importante. Muy bien. Entonces, seguimos. A ver, Valeria, por favor, leemos. Sí, maestra. Fibras aglutinantes bicomponente. Las fibras y filamentos bicomponentes, entre paréntesis bico, que también se conocen como fibras conjugadas, particularmente en Asia. Estas están compuestas por dos componentes poliméricos diferentes. Ok, lo que estamos comentando, ¿verdad? Dos fibras. Es una mezcla. A ver, ¿alguien tiene levantada la mano? Ya no, ¿verdad, Renata? No, déjela aquí. Ok. Una de las primeras era una fibra llamada CAN13, desarrollada por DuPont a mediados de la década de 1960, seguida por Monbel de Monsanto, que era una fibra bicomponente utilizada por la industria de la calcetería durante la década de 1970. Ninguna de esas fibras tuvo éxito comercial debido a su complejo y costoso proceso de manufactura. Bueno, aunque la empresa DuPont ha desarrollado muchísimos polímeros, no todos han llegado a tener la funcionalidad que se requiere, ¿no? Porque por los costos, por la complejidad en el proceso, por la contaminación que generan. Entonces, algunos quedan fuera, como en el caso de estos materiales, de estas primeras fibras bicomponentes, o de las primeras que hubo, ¿no? Ireli, seguimos leyendo, por favor. Sí. Más tarde, en 1986, Neuma, un productor de maquinaria de fibra sintética, desarrolló un equipo de hilado bicomponente comercialmente exitoso. El uso de fibras bicomponentes se aceleró a principios de 1990, debido a la necesidad de unir uniformemente el espesor de las telas no tejidas, que en estructuras de gran peso por unidad de área no podrían lograrse satisfactoriamente mediante unión química. Ok. ¿Le sigues, Ireli? Más recientemente, Japón y Corea han desarrollado enormemente el mercado de fibras bicomponentes. Se estima que la participación mundial en la producción de fibras bicomponentes es de alrededor de 91 millones de kilogramos anuales. Ok. Mucha de esta tecnología, como nos están indicando aquí, viene de Japón y de Corea. Son secciones transversales especiales, digamos. Muy bien. ¿Alguien más que lea? Nadia, Gabriela. Ok, eso de funda y cubierta es lo mismo, ¿no? Dice el cubierta. Hablamos de un núcleo y una cubierta. Y ahí hablamos de un copoliéster. Nosotros podemos hacer un poliéster o también un copoliéster. Quiere decir que es un copolímero. En ese copolímero voy a tener dos tipos dos monómeros. Van a tener, cada monómero va a ser
como es un éster, va a ser un alcohol más un ácido. Puede ser que en el monómero 2 haya diferencia, sea diferente el ácido, ¿sí? Entonces ya voy a tener dos monómeros diferentes. Los voy a unir y me va a dar un copoliéster o copolímero se llama. El poliéster normal que conocemos es un homopolímero, porque porque tiene el mismo monómero muchas veces. La unión de ese solo monómero, de ese éster, lo convierte en poliéster y en homopolímero. Tenemos el mismo monómero, ¿sí? Cada molécula, digamos, es mi alcohol más mi ácido. Y eso lo voy a repetir muchas veces. Voy a tener muchos ésteres. Por eso es un poliéster. Por eso es un polímero o un homopolímero. ¿Está claro eso? Estoy comentando por lo que dice ahí de copoliéster. Sí, puedo tener una mezcla, dos monómeros diferentes que sean éster y que me hagan un copoliéster o copolímero. ¿Todo claro hasta ahí? Ok. No cambió. A ver, ahora sí, ¿quién estaba leyendo? Nadia, ¿verdad? ¿Seguimos, Nadia? Ok. Sí, es muy importante la producción de los materiales bicomponentes, que incluso algunos son exclusivamente para los procesos de no tejidos. Muy bien. Otra vez, Nadia. Ok. Bueno, a ver, alguien más que lea. ¿Quién falta de leer? Hugo Alejandro. ¿Seguimos leyendo? Gracias, Nadia. Lado por lado. Los dos componentes están dispuestos un lado a otro y se dividen en dos o más regiones distintas. Los componentes deben tener buena adherencia, de lo contrario se producirán dos fibras de diferente composición. Hay varias formas de producir fibras bicomponentes lado por lado. La configuración geométrica, en particular, la asimetría permite lograr un resultado tridimensional durante la unión térmica por contracción diferencial de los dos componentes. Ok, muy bien. Otra vez, Hugo. Este rizado da lugar a una mayor estabilidad de volumen y tacto de la tela, más suave. Las características del rizado están determinadas por factores tales como las propiedades del polímero, la relación en peso de los dos polímeros y la estructura de la banda, que se puede variar según el método de formación de la banda. Ok, entonces ese rizado se va a generar debido a la contracción diferente de la unión de dos fibras diferentes. Aquí tenemos una figurita en donde aparecen dos filas de secciones transversales. Estas son las secciones transversales de las fibras bicomponentes, al menos las más comunes. Tenemos en la primera, pues se puede decir que mitad y mitad. Cada una de esas corresponde a un tipo de polímero. ¿Sí? Y en la segunda, estas son las más comunes realmente. Bueno, me faltó más bien la de núcleo, que es un círculo dentro de otro círculo. El núcleo ya sabemos que siempre debe ser una temperatura mayor y generalmente es igual a la fibra de la estructura que vamos a unir. Si mi estructura fibrosa es poliéster, tendré mi núcleo de poliéster, de mi fibra bicomponente, y el contorno pues lo tendré de nylon 6, por ejemplo, que funde a 213. Se va a fundir a menos temperatura y va a solidificarse uniendo los poliéster, los polímeros de temperatura mayor. Y en este caso, pues es lo mismo. Se hacen varios diseños
de estructuras para pues variar el porcentaje de puntos de unión con el diferente contenido aquí, digamos, en mis fibras. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Ok. No, maestra. Seguimos, ¿quién estaba leyendo? Alejandro, ¿verdad? ¿Hugo Alejandro? Sí, ¿Seguimos, por favor? claro que sí. Fibras con núcleo cubierta. En las fibras de componentes cubierta núcleo, un componente núcleo está completamente rodeado por otro componente cubierta. La exposición del núcleo 250 a 256 grados centígrados y cubierta de PET 125-135 aporta una serie de ventajas para las fibras de componentes de PET, la unión térmica de no tejidos. Ok, dos tipos de poliéster, lo que decíamos. Tenemos el que trabajamos para los polímeros normales, normalmente de 250 a 256, dicen algunos textos de 250 a 260 o hasta 265, y podemos tener otros poliéster con temperatura de fusión menor, porque utilicemos otros productos para formar mi éster, ¿sí? Ya dijimos que el éster está compuesto por ¿qué? Nadia, ¿te acuerdas qué compone un éster? ¿Qué forma un éster más bien? Nadia Gabriela. Ok, un éster lo formamos con un ácido orgánico más un alcohol. Cualquier ácido, que sea un ácido orgánico o derivado del petróleo, más un alcohol. Voy a formar un éster y después voy a polimerizar ese éster, ¿sí? Y por eso se llama poliéster. Pero si yo uso un ácido, oigan, se me va a acabar el tiempo, un ácido diferente, voy a tener, de todas maneras, un poliéster, pero va a tener diferentes características, a diferente punto de fusión a 250. A ver, me voy a salir, les mando correo, ya casi acabamos, ¿eh? Pero, ahorita los veo, por favor, ¿sí? Sí. Maestra. Gracias a las figuritas, ok. Bueno, entonces, como hemos comentado, sí es posible que haya poliéster con otras temperaturas diferentes a 250, pero se debe a que tiene otro origen. El monómero tiene otro ácido, ¿sí? Otro ácido orgánico y otro tipo de alcohol. Sigue siendo un éster que va a dar paso a un poliéster, la polimerización. ¿Seguimos leyendo, Gloria? Sí, maestra, se puede tolerar amplia variación en la temperatura de unión, ya que el componente del núcleo no se ve afectado por variaciones de temperatura durante el proceso de unión térmica. Ok. Ok. Otra vez, Gloria. A diferencia de otras combinaciones de núcleo cubierta, el núcleo permanece estable a la deformación mecánica, incluso a altas temperaturas. Después de que la cubierta o envoltura se ha derretido, lo que facilita la producción de alta calidad de telas no tejidas. Ok, la temperatura entre el núcleo y la cubierta es diferente, de manera que no se vea afectado el núcleo. Ujú. Ok, bueno. Erika Rubí. Sí, maestra. Calandrado o pegado por contacto. La unión térmica se basa en el uso de energía térmica para fundir o ablandar uno o más componentes de una red para lograr la unión.
Existen diferentes métodos de aplicar energía térmica a la banda y el mecanismo de transferencia de calor puede adoptar diferentes formas: conducción, convección y radiación térmica. Ok. Varios tipos de energía térmica. Otra vez, Erika Rubí. Sí. La unión por calandria térmica es un proceso en el que una red fibrosa que contiene componentes termoplásticos, fibras, polvos o películas, se pasa continuamente a través de una línea de contacto de calandria calentada que se crea por dos rodillos presionados uno contra el otro. Ok. Ay, esa se me hace muy importante. ¿Otra vez la puedes leer, Erika? Sí, maestra. La unión por calandria térmica es un proceso en el que una red fibrosa que contiene componentes termoplásticos, fibras, polvos o películas se pasa continuamente a través de una línea de contacto de calandria calentada que se crea por dos rodillos presionados uno contra el otro. Ok, entonces tengo ahí temperatura y tengo un componente termoplástico, ya sea en forma de fibra, polvo o película, y además lo voy a estar calentando por dos rodillos presionados uno contra el otro. Muy bien. Gabriel, ¿podemos seguir leyendo, por favor? Sí, maestra. La unión por calandria se aplica principalmente a bandas de peso ligero y medio, porque las fibras de una banda gruesa aíslan el calor del interior de la estructura, lo que genera un gradiente de temperatura y una variación en el grado de unión a través de la sección transversal. Ok, que pueda variar, ¿no? La temperatura. Muy bien. ¿Otra vez, Gabriel? Sí, el grado de unión depende de la temperatura, la presión y la velocidad, lo que determina el tiempo de contacto o de permanencia. Las propiedades de la tela están influenciadas por el área de unión total, que normalmente se expresa en términos porcentuales. Es posible una unión de áreas del 100% o una unión de puntos por relieve menos 100%. Uh-huh. ¿Menor que? Bueno, menor 100%. Muy bien. Ok. Carlos, ¿podemos leer, Carlos? Sí, profesora. Juan Carlos. Aquí estoy. Unión por áreas. Se diseñan dos o más rodillos lisos para calentar la superficie de la banda. Las fibras aglutinantes producen unión en todos los puntos de cruce entre la base y las fibras aglutinantes. Por lo tanto, la tela es fina y rígida, con un mínimo de permeabilidad. Ok. Muy bien, unión por áreas nos va a dar una tela rígida. ¿Otra vez, Juan Carlos? La unión de áreas se utiliza para desarrollar máxima resistencia y mínimo espesor. Se utiliza una combinación de rodillos metálicos y o plásticos compuestos por material deformable como el uretano. Ok, muy bien. Ángeles, seguimos, por favor. Dice unión por puntos. La unión por puntos se basa en una línea de contacto que consta de un rodillo grabado y un rodillo liso. En algunos casos, ambos rodillos están grabados. Cuando la banda entra en la línea de contacto, la temperatura aumenta hasta un punto en el que la pegajosidad y la fusión hacen que los segmentos de fibra que se mantienen entre las superficies grabadas y el rodillo liso se adhieran entre sí. Ok, unión por puntos. Otra vez, Ángeles. Sí, el grado de unión en la tela depende de la frecuencia, el tamaño y el patrón de los puntos de unión, y es normal tener un área de unión del 10 al 40%. Esto permite producir telas suaves y adaptables con regiones permeables entre las regiones unidas. Ok, acabamos de ver lo que nos platicó Ángeles fue la unión por puntos.
y nos habla de un área de unión de 10 a 40%. A diferencia del anterior que era por área, donde la tela era rígida, aquí tenemos telas suaves, ¿sí? Porque como no está unida en todo el área, solo en algunos puntos da más suavidad, más, aunque está unida, pero solo está por puntos. Y eso hace que el material tenga un tacto suave. ¿Algún comentario hasta aquí? ¿Algún comentario? No, maestra. Yo tengo una duda. Mande. Yo tengo una duda. ¿El mecanismo de unión es en verdad un mecanismo, algo con engranes, palancas, rodillos? Siempre es así, no siempre, ¿verdad? No siempre es así. Es un proceso de unión. Por ejemplo, la fibra bicomponente la podemos tener en forma de, incluso en polvo, como nos dicen. Bueno, un mecanismo de unión puede ser con polvo. Esparcimos el polvo, el polímero en polvo, en material termoplástico y con temperatura vamos a unirlo. ¿Sí? Puede ser película, puede ser filamentos bicomponentes, como en este caso. Los vamos a introducir en nuestra estructura fibrosa, de tal manera que le voy a aplicar temperatura y lo pueda yo unir. Y además, bueno, sí le puedo poner el calandrado que describíamos en el proceso para compactarlo y darle esa característica o ese agarre que necesito, ¿no? Pero sí, no siempre es un mecanismo como tal. Ok, entonces la frase mecanismo de unión hace referencia a eso, al proceso. Como a proceso de unión. Sí, más que. Confirmado, muchas gracias. Sí, entonces 19 de octubre, proceso de unión térmica. ¿Dudas, preguntas? Ya me mandaron toda su tarea, ¿verdad? Sí. Ya. Ya. Perfecto. Ya, maestra. Entonces, pues aquí le vamos a dejar. Averigüen, por favor, qué va a pasar con el 1 y 2, porque podemos dar el tema el día primero, o podemos... Bueno, hay que revisar los días, ¿no? Yo me acuerdo como que sí, por lo menos el primero, ¿no? ¿A quién me dice que no? ¿Nadie? Es que dice el calendario que es un acuerdo sindical. Ah. Ok, entonces, ¿qué les parece que la próxima semana revisamos los temas y uno de los días damos el tema que falta, por si acaso? ¿Sí? No nos falta mucho. Ya nada más nos falta unión mecánica. Esto de por punzonado y esas características. Con eso terminaríamos y estaríamos listos. Bueno, y hay que repasar los puntos de la tarea y estaríamos listos para el examen del segundo examen. Sí, maestra. Gracias. Ok. Entonces, nos vemos la próxima semana. Prepárense para sus temas. Por favor, para su tarea que hizo cada equipo. Sí, maestra. Buenas noches. Bye. Gracias, buenas noches.